Bueno, y siguiendo con este bloque, seguimos con la cuarta charla con Pablo Bresa, asesor del CREA Arenales, eh, que bueno, que Pablo viene pensando en la mesa de asesores en sí, también por demanda de los miembros, venimos pensando acerca de la sostenibilidad, hay que medir, que no, y Pablo pasó rápidamente del ver qué pasa a medir lo que pasa. Investigó, se contactó y es un promotor de este tema que, bueno, ahora como región también lo estamos llevando adelante, pero hace que lo que va a mostrar ahora, que no es de ahora, sino que ya tiene 3, 4 campañas hechas con mucho data, y nos va a mostrar una partecita muy chiquita, básicamente por el tiempo, pero sí, otra vez nos va a mostrar conceptos y en qué estamos pensando y después cada uno pueda profundizar. Pablo, buen día y Buen te día. dejo el espacio. Bueno, Santiago, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Yo soy Pablo Bresa, como dijo Santiago, y soy asesor del CREA General Arenales hace ya un poco más de 15 años. Bueno, en estos próximos 30 minutos voy a tratar de mostrarle algunos de los trabajos que venimos desarrollando dentro del CREA. En algunos casos voy a mostrarles datos de 15 años, en otros casos datos de los últimos 4, pero lo más importante de esto es que la base de datos sobre las cuales vamos a ver esta cantidad de información es una base de datos propia que venimos desarrollando ya hace mucho tiempo y en el cual requiere de una precisión y una puntillosidad y un nivel de detalle importante en la toma de información. Lo que vamos a ver es, digamos, yo les voy a proponer un desafío que es levantar la mirada y salir del enfoque individual, en este caso del cultivo de trigo, para tener una mirada mucho más sistémica y mirar la rotación, ¿no? Y sobre todo mirar la rotación en el largo plazo. Para lo cual lo que vamos a ver, y vamos a ver números, vamos a cuantificar, es ver una cantidad de indicadores que nos permitan medir y evaluar esto de lo que es la intensificación y la sustentabilidad de las rotaciones agrícolas. Es importante que esto que vamos a ver está en línea con el área de medio ambiente de CREA, que también viene trabajando en esto hace un tiempo atrás, y muchas de estas cosas justamente vienen tomadas en línea desde el movimiento, desde ACREA, perdón. Entonces, un concepto muy sencillo, no para abundar en esto porque es un concepto abstracto, pero que es la base a partir del cual nosotros empezamos a trabajar, digamos, tomamos esto como la base. Nosotros tenemos, para lo que es la producción, digamos, si la producción debería, todos sabemos que la producción tiene que ser sustentable en el largo plazo, esto se viene hablando. Para que esto ocurra, se debe dar una condición que es que mejorar todos los procesos que ocurran en las 3 dimensiones del equilibrio ambiental. El equilibrio económico-productivo, obviamente, si no hay un equilibrio económico, todo esto no tiene sentido. Todo esto referido al impacto medioambiental, que es un poco lo que vamos a ver ahora, y obviamente sin dejar de lado y sobre todo en estos últimos años, el impacto que tiene todo esto y sobre todo la producción agropecuaria en lo social. Entrando ya al desarrollo, nosotros dentro del CREA nos propusimos 2 objetivos bien concretos. El primero es desarrollar un tablero de indicadores ambientales y productivos que nos permita no solamente medir o cuantificar, sino además evaluar qué impacto estamos haciendo sobre el medio ambiente en las rotaciones agrícolas que estamos llevando adelante. En segunda instancia, y una vez medido y evaluado estos indicadores, bueno, ¿qué cambios agronómicos debemos hacer? ¿Hacia dónde comienza, hacia dónde empezamos a cambiar algunas prácticas agronómicas que venimos haciendo? Y obviamente todo esto enmarcado en la búsqueda de este equilibrio en los 3 ejes que propusimos, que es el eje de la producción, del medio ambiente y de la responsabilidad social. Y un segundo objetivo es dejar de mirar el cultivo de manera particular para empezar a mirar a la rotación de manera integrada, de manera sistémica. O sea, levantar la mirada, dejar de ver un poco
el análisis puntual, que no estamos diciendo que no haya que hacerlo, simplemente es adicionarle a esa mirada individual una mirada un poco más sistémica, más global y más de mediano plazo. Estos son los 14 indicadores que vamos a ver. Hay muchos más, obviamente eso no los quise poner por una cuestión de dedicación del tiempo, pero nosotros vamos a medir ahora, vamos a ponerle un número a cada uno de estos indicadores. Son 14, hay una serie de indicadores que son los 6 primeros que se refieren a lo que es qué está pasando con el carbono en el suelo. Hoy estábamos hablando, recién el Ricardo habló de lo que es coberturas. Bueno, nosotros vamos a ponerle números a estos 6 indicadores. Una segunda serie de indicadores referido a lo que es la fertilización. Fernando García habló mucho de lo que es nutrientes. Nosotros le vamos a poner un número al balance de nutrientes NPS. Una tercera serie de indicadores, y esto es algo novedoso que vamos a mostrarle ahora, sobre todo el indicador número 13, que es el RIPEST, tal vez alguno los conozca. Lo que vamos a ver con estos serie de indicadores es ver cuál es el impacto que estamos ejerciendo con las aplicaciones de los fitosanitarios en rotaciones agrícolas. Y una novedad, ya digamos, como broche final de esta presentación, es qué huella de carbono hoy estamos calculando en los cultivos de manera individual y cuando los analizamos en las rotaciones. Digamos, la propuesta es que de acá en adelante empecemos a medir todas las rotaciones agrícolas a través de estos 14 indicadores y algún otro más que esté dando vueltas. Para lo cual, vamos a ver dos empresas. La empresa de la izquierda es una empresa de 600 hectáreas, la empresa de la derecha es una empresa de 1.100 hectáreas. Son dos empresas del CREA Arenales, son dos empresas, digamos, con rotaciones reales. Esto es el promedio de la rotación en los últimos 15 años. La empresa de la izquierda tiene un 37% de su área en cultivos de fina, soja de segunda, la de la derecha un 23%. La empresa de la izquierda empezó a incorporar hace 3 o 4 años los cultivos de cobertura que van a una rotación de soja de primera. Los cultivos de cobertura se refieren básicamente a gramíneas, en este caso es avena. Por eso es bastante escasa la participación, no porque sea escasa en el área, sino porque empezó hace poco. El caso del maíz es un caso bastante paradigmático porque hay una estabilidad en ambas rotaciones en lo que es el cultivo de maíz. En este caso es casi el 90% de maíz temprano, de siembras tempranas, y uno ya comienza a visualizar lo que queda en blanco, a qué se refiere, y básicamente lo que se refiere es que ambas empresas tienen en su rotación la soja de primera, con la diferencia que la empresa de la izquierda tiene un 35% de su área de soja de primera, y la empresa de la derecha representa la soja de primera un 56%. Digamos, sobre estas dos rotaciones, que son rotaciones un poco, no digo extremas, pero sí están marcando algunas diferencias en sus niveles de intensificación. Y sobre estas rotaciones vamos a calcular el primer indicador, que es el índice de intensificación. ¿A qué llamamos intensificación de la rotación? Básicamente, a la relación que existe entre todos los cultivos que se siembran, incluidos la soja de segunda, sobre la superficie de primera. En consecuencia, lo que estamos marcando acá es que la empresa de la izquierda, que tiene un 35% de soja, tiene un nivel de intensificación de 1,4 hectáreas, esto es, siembra 1,4 hectáreas por cada hectárea real que tiene bajo administración. La empresa de la izquierda, perdón, de la derecha, con un 56% de soja primera, tiene un nivel de intensificación menor, 1,2. Obviamente esto está haciendo referencia, como les marcaba recién, a la posibilidad de intensificar una rotación con dobles cultivos, sea fina soja de segunda o cultivos de cobertura soja de primera. Y acá tenemos un primer indicador, una rotación más intensificada respecto a otra rotación menos intensificada. ¿Dónde repercute esto? Y acá ya nos empezamos a meter en cuantificar los indicadores para cada una de las rotaciones. Les repito, esta es una base de datos, o estos números que vamos a ver, están calculados en base a 15 años de análisis de estas dos empresas.
El método a partir del cual vamos a ver estos números es el método AMG propuesto por el ingeniero Andriulo. Lo primero que vamos a ver a la izquierda, en el eje de la izquierda, es las toneladas por hectáreas de carbono orgánico del suelo. Ese sigla que ustedes ven ahí, COS, se refiere al carbono orgánico del suelo. Y sobre la derecha vamos a ver cuál es el porcentaje de gramíneas en la rotación de ambas empresas. Lo primero que vemos es que la cuantificación del carbono orgánico en el suelo en una y otra rotación es bastante diferente. Si bien no es malo, porque estamos hablando de un contenido de carbono orgánico en el suelo por arriba de las 6 toneladas por hectárea, lo que queda en evidencia que una rotación más intensificada, con más fina, con más doble cultivo, con más porcentaje de gramíneas, que es lo que estamos viendo acá, tiene un nivel de carbono orgánico sustancialmente superior. En este caso, la diferencia es de casi 1 tonelada por hectárea de carbono orgánico en el suelo. Ahora, para generar este carbono orgánico, obviamente, esto es la consecuencia de tener rastrojos en superficie. Hoy Ricardo hablaba de cómo hacemos para sembrar en niveles de cobertura importantes. Obviamente, lo que estamos viendo acá es que con rotaciones intensificadas, con un porcentaje de gramínea importante dentro de esa rotación y con un doble cultivo anual de manera considerable, lo que estamos haciendo es aumentando el porcentaje de rastrojo, el contenido de rastrojo en superficie y en consecuencia el carbono orgánico del suelo. Ahora bien, ¿dónde repercute esto? Y ya mostrando el tercer indicador, obviamente en el balance de carbono. Esto es lo importante. Digamos, esto es el objetivo final de lo que estamos mostrando en cuanto a la intensificación. Fíjense que la empresa de la izquierda, bueno, en el eje de la izquierda tienen el balance de carbono expresado en toneladas por hectárea. Lo primero que vemos es que en ambas rotaciones, después de 15 años, y como finalización, digamos, hicimos un corte a los 15 años, lo que vemos es que el balance de carbono es negativo. En ambas empresas es negativo. Lo que sucede es que en la medida en que comencemos a disminuir el porcentaje de soja de primera en la rotación, ese balance de carbono se hace menos negativo. Ustedes vieron recién que una empresa tiene, respecto a la otra, tiene una diferencia de 1 tonelada por hectárea de carbono orgánico en el suelo, y esto se repercute en este balance de carbono. En consecuencia, la primera conclusión a la que podemos arribar en esta serie de indicadores, les repito, porcentaje de gramíneas, intensificación, carbono orgánico del suelo y, en última instancia, el balance de carbono, es esta conclusión, que me parece que es central. A medida que nosotros vamos aumentando el porcentaje de gramíneas en la rotación, sea con fina soja de segunda o cultivos de servicio, soja de primera a continuación, o maíz eventualmente, lo que estamos haciendo es aumentando la intensificación de la rotación. Intensificar una rotación de esta manera lo que contribuye, y como mostramos recién, es tener un mayor carbono orgánico. Ese mayor carbono orgánico contribuye en última instancia a tener a mejorar el balance de carbono. En este caso, lo que estamos haciendo es haciendo un balance de carbono menos negativo. Esto contribuye a un concepto bastante abstracto, pero que lo que estamos haciendo acá es poniéndole números, es mejorar la captura de dióxido de carbono, y esto en síntesis va a mejorar nuestra huella de carbono. Ahora bien, lo importante de esto es, además de medir a través de estos indicadores qué es lo que ocurre con el carbono orgánico del suelo, es mostrar que evidentemente hay cosas que hay que mejorar. O sea, tener un balance de carbono negativo después de 15 años nos está diciendo que en algunos momentos hemos tenido pérdidas de carbono considerables, sobre todo porque, digamos, en la medida en que la soja de primera haya aumentado en algún momento de los 15 años, implicó pérdidas de carbono y balance de carbono sustancialmente negativos. Entonces, les repito, lo importante acá es ponerle números primero, ponerle números a esto que estamos mostrando,
Y segundo, ver dónde estamos parados, ¿no? Si bien todos sabemos que, o decimos que estamos haciendo las cosas bien, la realidad es que hay que ponerle números a hacer bien las cosas. La segunda serie de indicadores se refiere a lo que es el balance de nutrientes. En este caso, el balance de nutrientes que ustedes están viendo ahí son de las mismas empresas, pero en los últimos 4 años. No está incluida la campaña 2021 porque no está terminada. Tenemos ahí 4 campañas del CREA General Arenales, de la campaña 16, 17, 19, 20. En ambas rotaciones, la rotación de la izquierda con un 35% de soja de primera, la rotación de la derecha con un 56% de soja de primera, lo que vemos acá es un balance de nutrientes negativos. Este balance de nutrientes, la metodología de cálculo de este balance de nutrientes está hecha en base a las tablas del IBNI. Fernando García actualizó esas tablas, me mandó la última actualización, que es del año 2016. Y este balance de nutrientes está hecho en base a cuánto se exporta de nutrientes en grano en relación a la fertilización que estamos haciendo. Acá entra el concepto de mantenimiento o reposición. No estamos dejando el concepto de suficiencia que planteó Fernando, ni estamos entrando en el concepto de reconstrucción. Digamos, esto es un concepto de decir, de lo que yo exporto en el grano, de lo que se me lleva a la rotación, cuánto estoy reponiendo. Y lo que es verdad que estamos reponiendo bastante poco. Obviamente acá no entran los conceptos económicos, es simplemente cuál es el efecto de las fertilizaciones reales que estamos haciendo en estas dos rotaciones con distintos porcentajes de nutrientes, de cultivos. Vemos que en la rotación de la izquierda el nitrógeno es menos negativo que el de la derecha. Obviamente el hecho de tener más gramíneas y más intensificación hace que el nitrógeno o la fertilización con nitrógeno sea mayor en la rotación de la izquierda, y además el hecho de tener una soja de primera en promedio de alrededor de los 50 quintales hace que los niveles de extracción o de exportación de nitrógeno del suelo sean superiores. Vemos el fósforo en ambos casos bastante negativo. Obviamente el tema del fósforo, en tanto en cuanto tengamos una rotación más intensificada, requiere de una mayor fertilización con fósforos por los niveles de exportación que estamos haciendo. En el caso del azufre también a la izquierda tenemos un balance negativo. En el caso de la derecha, esta empresa decidió en algún momento de estos 4 años hacer una fuerte fertilización con sulfato de calcio en la rotación en los distintos cultivos, y evidentemente tenemos el resultado ahí. Entonces, de este paquete o serie de indicadores referidos al balance de nutrientes, NPS, lo primero que tenemos que ver es que a medida que nosotros intensificamos las rotaciones con más gramíneas, más doble cultivo, obviamente se hace necesario incrementar la fertilización. En este caso, no solamente incrementar, sino hacer los ajustes necesarios para evitar este desbalance de nutrientes, por así decirlo. Y en segunda instancia, un concepto que me parece que es muy importante es empezar a mirar la fertilización de la rotación. Fernando hoy habló de bolear fósforo en algún momento del año para los cultivos, tanto de fina como de segunda, y me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Empezar a mirar de qué manera podemos reponer al menos reponer lo que estamos sacando, fertilizando la rotación y no digo dejando, pero sí no mirando solamente el cultivo. Muy bien, y esto es un poco algo novedoso. Lo que les voy a mostrar ahora es un índice ecotoxicológico que estamos midiendo dentro del CREA a lo largo de estos 4 años. Este es un índice denominado IP, digamos, índice ITP, perdón, índice toxicológico ponderado. Es un índice calculado a través de un programa que desarrolló la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, en conjunto con el CONICET y el IFEBA. Es un índice que se calcula a partir de 4 variables que son
la medición se hace en base a 4 variables. Estas 4 variables son el producto formulado que estamos usando, el porcentaje de principio activo que tiene ese producto formulado, la dosis por hectárea del producto formulado que estamos utilizando normalmente en nuestros sistemas, con una cuarta variable que es la más importante y que es la que permite definir el riesgo de toxicidad de este índice, que es la dosis letal media aguda de cada uno de los principios activos. Este índice surge como consecuencia de este programa desarrollado por la UBA, es un programa de acceso libre y gratuito, que requiere de incorporar al programa todas las aplicaciones que venimos haciendo lote por lote, cultivo por cultivo. O sea, demanda una base de datos, como yo les dije al principio, bastante detallada y con un seguimiento lote a lote, cultivo a cultivo, bastante importante. Hay 3 índices, el índice I, que es el primer índice que ustedes ven abajo, es el índice toxicológico para insectos, que está calculado en base a la dosis letal media aguda oral, el índice IM, que es el índice toxicológico sobre mamíferos, que contiene o contempla la dosis letal media aguda de contacto, y el índice ponderado, que es el que vamos a ver nosotros, que es el índice que contiene y pondera ambos índices toxicológicos, con ambos dosis letal media aguda. A continuación lo que vamos a ver es justamente eso, digamos, lo que yo les voy a mostrar ahora y después de 4 campañas. Esto ya es de todo el CREA, digamos, acá tenemos las 11 empresas del CREA en cada una de sus rotaciones, y lo que vemos ahí es cuál es el índice, cuáles son estos 2 indicadores, o este indicador en particular, en cada uno de los 4 cultivos. Abajo tienen trigo, maíz, soja de primera, soja de segunda. A la izquierda, en el eje de la izquierda, vemos las unidades de principios activos utilizados en promedio en las 4 campañas de las 11 empresas del CREA, expresado en kilos por hectárea, esto es, producto formulado por su principio activo, por la dosis, cuántas unidades de principio activo estamos aplicando en el trigo, en el maíz, en la soja de primera y en la soja de segunda. Lo que vemos es que, obviamente, la soja de primera hoy, en promedio, en las últimas 4 campañas, en casi las 10.000 hectáreas del CREA, está requiriendo casi 6 kilos por hectárea de principio activo. El caso del maíz, estamos cercanos a los 5, 4,78 unidades de principio activos acumulados por hectárea. Y lo interesante de todo esto es que tanto el trigo como la soja de segunda, en este caso es trigo, pero también hay algunos lotes de cebada, fíjense que el trigo requiere 1,65 unidades de principio activo por hectárea contra 1,86 de la soja segunda. Si sumamos trigo-soja, no estamos llegando a las unidades de principio activo que tiene el maíz, con lo cual uno ya avisora qué es lo que puede pasar cuando integra cada uno de estos cultivos en una rotación. En el eje de la derecha tenemos el índice IP, este que yo les marcaba, es el índice de impacto ambiental en cuanto a impacto toxicológico sobre el medio ambiente. Este índice va de 0 a 1, con 4 escalones, 0,25, 50 y 75. En la medida en que nos alejamos del 0 y nos acercamos al 1, significa que estamos utilizando agroquímicos con una dosis letal media inferior. Esto significa que estamos ejerciendo una presión toxicológica sobre el medio ambiente muy importante. Ustedes ven ahí el 0,25 es el primer escalón a partir del cual, cuando superamos ese 0,25, es que se nos empiezan a prender algunas luces amarillas. Fíjense que está calculado el índice de P para cada uno de los 4 cultivos, trigo, maíz, soja de primera y soja de segunda, y lo que vemos es lo que uno ya presupone. Hoy la soja de primera no solamente requiere una cantidad importante de principio activo por hectárea, sino que además nos estamos acercando a ese techo toxicológico a partir del cual comenzamos a tener algún inconveniente. Bueno, gracias. En el caso del maíz, es 0,18. En el caso de trigo, soja, es bastante menor el del maíz, con lo cual, digamos, uno ya mira
el impacto de la rotación trigo-soja en cuanto a los agroquímicos. Lo mismo esto ya es una clasificación más cuantitativa, el trigo, maíz y soja, estamos en un uso del 20% de los agroquímicos banda amarilla, en el caso de la soja de segunda está en un 4%. Lo importante de esto es el nivel de agroquímicos banda verde que estamos usando, que está cercano al 80% en los 3 cultivos y superior en el caso de la soja de segunda. Cuando integramos en la rotación esto, digamos, cuando esto lo llevamos, dejamos el cultivo y lo miramos en la rotación, lo que vemos es justamente que una rotación más intensificada, con menos soja de primera, tiene un uso de agroquímicos sustancialmente menor que a una rotación con mayor porcentaje de soja de primera. Estamos hablando de 4,3 kilos por hectárea contra 5,4. Y cuando miramos el índice IP, es decir, el índice de riesgo toxicológico, también observamos lo mismo. Una rotación con menos soja de primera tiene un índice de riesgo toxicológico sustancialmente menor a una rotación con un porcentaje de soja de primera mayor. En consecuencia, un mayor porcentaje de gramíneas implica una rotación más intensificada, obviamente doble cultivos y cultivos de servicio forman parte de esto. Esto contribuye a tener un índice de riesgo toxicológico menor, un menor uso de agroquímicos por hectárea, es decir, una menor cantidad en unidades de principio activo por hectárea, y acá es un desafío que tenemos por delante, que es empezar a mirar esto y empezar a utilizar o seleccionar los agroquímicos que se usen según su banda toxicológica, banda 3 y 4. O sea, no significa no usarlo, sino empezar a cambiar el uso en función de su condición toxicológica. Una novedad, digamos, es algún indicador de huella de carbono, con esto vamos terminando. La huella de carbono es el balance entre la emisión y la captura de los gases de efecto invernadero, y lo que voy a mostrarles acá es lo que publicó el ingeniero Rodolfo Bongiovanni de INTA Manfredi hace un tiempo atrás, que es medir la huella de carbono de un trigo puesto en el puerto. Estamos con una huella de carbono de 184 kilos de dióxido de carbono por tonelada. No solamente la publicó, sino que además publicó su distribución y su composición de la huella de carbono, en cada uno de los componentes que participan en la producción de un trigo puesto en el puerto. Para finalizar, eso mismo, puesto en los 3 cultivos, maíz, soja y trigo soja, esto es, lo hizo el CREA Las Petacas, que pertenece a la zona sur de Santa Fe, en conjunto con el área de gestión ambiental de ACREA, y lo que vemos es justamente lo mismo. En la huella de carbono de un maíz, la huella de carbono de soja y la huella de carbono de la rotación trigo-soja. Y lo que estamos viendo es justamente más de lo mismo, ¿no? La soja hoy de primera, en la medida en que participe de manera sustancial en una rotación, está generando una huella de carbono sustancialmente mayor. Un poco la conclusión es, las gramíneas hoy con la captura de dióxido de carbono que están haciendo, generan una huella de carbono sustancialmente menor. Esto es simplemente el tablero de indicadores ambientales. Lo que tenemos a la izquierda es todos los indicadores que venimos viendo, su unidad de cálculo, y a la derecha el semáforo de cada una de las dos rotaciones. Visto esto así, y sin ánimo de entrar a ver cada uno de los números, lo que vemos es que tenemos luces amarillas. Es decir, el hecho de medir la rotación a través de estos indicadores y durante una serie de campañas, en algunos casos 15 años, en otros 4 años, hace que empecemos a ver dónde estamos parados en cada uno de estos indicadores. Vemos indicadores amarillos, vemos algunos indicadores verdes, con lo cual es importante visualizar y tener este diagnóstico integrado de la rotación. La conclusión es, y la propuesta que queremos hacer desde la zona sur de Santa Fe, es empezar a mirar las rotaciones de manera integrada y a largo plazo, es desarrollar este tablero de control y medir cada uno de estos indicadores ambientales y productivos como herramienta de diagnóstico ambiental, es decir, como herramienta de decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Sabemos que hacemos las cosas bien, pero mirámosla. Y en tercera instancia es que una vez que tenemos estas dos, esta herramienta y mirar la rotación de manera integrada, lo que vamos a ver es que vamos a tener efectos positivos, pero también vamos a tener algunos efectos negativos
sobre los cuales hay que trabajar en cada uno de estos indicadores que fuimos mostrando. Bueno, no mucho más. Espero haber estado a la altura de la demanda. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Muchos conceptos de vuelta que nos puso por ahí más novedosos algunos porque no estamos acostumbrados. Muy buena con mucho dato ya también real, ¿no? Que también eso es difícil de conseguir, así que felicitaciones y muchas gracias ya te digo, por los conceptos y las preguntas que nos disparaste, por estos semáforos y las cosas estas luces amarillas que nos van a poner a hacer trabajar al respecto, ¿no? No solamente ver cómo fertilizamos, ver cómo implantamos, qué variedad, sino también poder ver este otro aspecto que tiene que ver con el tema ambiental y empezar a trabajarlo. Hay mucho para hacer.